Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo con ustedes la enseñanza para hoy. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es un honor compartir tu palabra, es un honor leerla, Señor, y conocerte. Alabamos tu santo nombre y que el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, nos guíe, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en la carta de Efesios, donde vamos a ir desarrollando esta enseñanza que lleva por nombre la fe que el Hijo de Dios debe tener. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe por medio de sus palabras a fin de que nosotros podamos tener esa fe extraordinaria, esa fe maravillosa de poder nosotros llegar a parecernos al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, la Escritura nos habla de que a nosotros nos llamaron a ser adoptados en la familia del Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Voy a leerlo en esta versión, en esta otra Biblia. Esta es la Biblia católica, que me pareció muy agradable la manera en que lo decía acá. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha colmado en Cristo de toda suerte de bendiciones espirituales del cielo. Pues sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que acá lo dice de otra manera, pero realmente es la verdad. La Escritura dice que en Cristo Jesús nosotros somos colmados de todas las bendiciones espirituales que hay en el cielo. Y que realmente, hermanos, para nosotros poder llegar a ser semejantes o llegar a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos, hermano, estar convencidos de que somos hijos de Dios. Porque realmente esa es una necesidad, que nuestro espíritu esté convencido de que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no es fácil servir al hombre. No es fácil también servir en ocasiones a Dios por lo que sabemos de la lucha que hay entre nuestro corazón, como lo hablaba el apóstol Pablo, que él tenía en su mente, en su ser, la ley de Dios, pero en sus miembros tenía la ley de la carne, del pecado, y que es una lucha. Y también no es fácil servirle al hombre, porque nosotros en la Escritura, y también lo hemos visto, el corazón del hombre pues es perverso, perdón. O sea, las personas sin Cristo, sin Dios, son personas, hermano, de instintos, de hacer como piensan, de hacer como quieren, y en eso hay ausencia de prudencia, de respeto. Entonces muchas veces no es tan fácil nosotros servir a los demás porque muchas veces se han comportado de una manera que en nuestro pensar no lo merecen, pero eso es algo que Dios quiere cambiar en nosotros y por eso Él, a través de la Escritura, Él nos dice la manera en que nosotros podemos llegar a ser unos siervos, unos verdaderos hijos de Dios. Entonces miremos como dice aquí en el mismo Efesios, capítulo 1, verso 4, voy a leer hasta el 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que desde antes de la creación, hermanos, Dios había dispuesto para nosotros, los que nos escogió, adoptarnos como hijos suyos, hermanos. Miremos como dice en el libro de Romanos capítulo 8, que aquí el apóstol Pablo también nos lo habla de una manera un poco más amplia, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, a fin de que nosotros vivamos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Romanos 8, verso 14, 15 y 16. Dice aquí, Romanos 8, 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigamos en el 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, hermanos, estas citas, estas verdades que estamos leyendo son maravillosas y son muy importantes, porque Él nos está diciendo a nosotros que cuando a nosotros viene el Espíritu Santo y nos convence de que somos hijos de Dios, el espíritu de esclavitud tiene que irse, porque el espíritu de esclavitud hace que uno tenga temores, porque está sujeto a todo lo que sucede en este mundo. Entonces tiene temores de lo que pasa en este mundo. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios, porque eso es algo, hermano, que nosotros necesitamos pedirle al Señor, que el Espíritu Santo nos convenza. ¿Por qué, hermanitos? Porque aunque las promesas del Señor, como dice la Escritura, son sí y son amén, nosotros hemos sabido y sabemos que debemos conocerlas y que las debemos pedir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, a pesar de que Él desde el principio conoce el fin, miremos como dice en el libro de Hebreos, leamos acá en Hebreos capítulo 10, miremos la manera como aquí nos habla, a pesar de que el Señor sabía desde el principio lo que iba a pasar, el Señor Jesús siempre oró. Y que eso es algo, hermanos, que nosotros también debemos de imitar, a pesar de que la Escritura dice que nosotros estamos colmados con bendiciones en el reino de los cielos. Es importante que nosotros le pidamos a Dios por ahora, esta que hemos visto que es una bendición del reino de los cielos para nosotros, es que nos hayan llamado a ser miembros de la familia del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos liberte del espíritu de esclavitud, convenciéndonos de que somos hijos de Dios. Miremos como dice en el libro de Hebreos 10, verso 7. Dice acá: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire cómo él está diciendo, yo voy a hacer lo que está escrito de mí en tu libro. Y esto que acabamos de leer en Hebreos, lo leemos nuevamente en el Salmo, miremoslo, en el Salmo 60, en el Salmo 40. Salmo 40, verso 6. Porque realmente, hermanos, recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, Él dijo que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, los profetas y salmos. Entonces aquí vamos a mirar lo que dice en el Salmo 40, verso 6. Dice: sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, mire, hermanos, cómo se repite lo que la Escritura habla en Hebreos, lo leemos en Salmos, confirmando lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles, que todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en Salmos se cumplía. Pero a pesar de eso, hermanos, de que el Señor sabía que iba a sanar enfermos, que iba a hacer milagros, que iba a multiplicar los panes y los peces, Él oraba. Y Él oraba mucho, hermanos. Nosotros nos encontramos que el Señor Jesús oraba de noche, que antes de que salía el sol, Él estaba orando, que Él se iba solo para orar, hermanos, porque a pesar de que nosotros sepamos las promesas del Señor, pero si nosotros no oramos, nosotros no las vamos a recibir. Y es necesario, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanitos? Porque cuando nosotros estamos convencidos de que somos hijos de Dios, nosotros vamos a ser realmente útiles. Vamos a servir, porque vamos a tener la mente de Cristo, de servir al Padre y servir al otro. ¿Por qué, hermanos? Porque en el libro de Efesios hay, digámoslo así, hay una lista maravillosa de bendiciones de las que estábamos hablando en el verso 3 del capítulo 1 del mismo libro. Una cantidad de bendiciones que son necesarias para que nosotros le sirvamos a Dios.
le sirvamos al otro y seamos como el Señor Jesucristo. Porque para poder servirle a los demás, como el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia, necesitamos el amor y necesitamos la revelación para nosotros poder estar completamente persuadidos de que somos hijos de Dios y que el Padre, nuestro Padre, nos envió a su Hijo primogénito para que nos basáramos en el comportamiento que Él tuvo para que nosotros lo imitáramos. Porque hermanos, mire que cuando nosotros nos damos cuenta al Padre, nuestro Padre, a Él no le gusta ni la pereza, ni lo mediocre, ni los tibios. A Él le gustan los esforzados, los valientes, y que precisamente la Escritura nos habla de nosotros, si queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que ser esforzados, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces miremos como dice aquí en el verso, en el libro, en Efesios capítulo 1, verso 17, vamos a leerlo desde el 16. Desde el 15 dice así: recordemos que el apóstol Pablo envía esta carta a los hermanos en la fe en Éfeso, y él viene y les dice así: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que el comportamiento que tenían estos hermanos, que eran tener fe en el Señor Jesucristo y amar al otro, le provoca al apóstol Pablo interceder para que el Señor les regalara un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor Jesús. O sea, el buen proceder de los hermanos de esta iglesia provocó a Pablo a que por el comportamiento de estos hermanos, nos trajo bendición a nosotros también, porque él va diciendo más adelante, ya vamos a leer, que el tener nosotros el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento del Señor logrará en cada uno que los ojos del entendimiento se le alumbre, que es lo que nosotros necesitamos, hermano, porque él acá lo dice, vamos a leerlo, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas, ahí lo paro un momentico, porque Él está diciendo que el resultado de yo tener el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación de quién es Dios, me va a permitir a mí que se alumbren los ojos de mi entendimiento y yo pueda comprender tres cosas que son, aquí las voy a leer, dice así: la primera, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? O sea, al yo tener lo que dije anteriormente, me va a permitir a saber a mí cuál es la esperanza a la cual yo fui llamada. La segunda, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y la tercera, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en mí? O sea, hay tres cosas que el apóstol Pablo está diciendo. Es necesario que sepamos estas tres cosas: a la esperanza que fuimos llamados, las riquezas en gloria y el poder que Dios opera en nosotros, a fin de que nosotros, hermano, podamos servirle al otro. Porque realmente, hermanos, el amor no es de este mundo. El amor no nació en el planeta Tierra. El amor viene de Dios. Y Él nos manda que estemos cimentados en el amor. Por eso cuando nosotros nos leemos, el apóstol Pablo decía, pues parafraseando, que él estaba en aprietos porque él no sabía si se iba con el Señor o si se quedaba sirviéndole. Porque él veía la enorme ganancia que había en servirle a Dios. Y que eso es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, que entendamos y comprendamos la enorme grandeza de beneficios de servirle al Señor, hermanos. Y que realmente el servirle al Señor no es algo que sea complicado, porque no tiene uno que ser un pastor. Mira, hermanos, que cuando Jetro visita a Moisés
y que ve que Moisés tiene ese trabajo tan pesado, él le da una idea y le dice, no, pues usted escoja un grupo de personas y póngalos a dirigir. Leamos la cita. Está en Éxodo 18. Porque realmente, hermanos, ahí nos vamos dando cuenta que servirle al Señor no es tan difícil. Porque Él no nos está diciendo que pastoreemos iglesias. O sea, lo ideal sería tener muchas almas, guiar muchas almas al camino del Señor. Pero miremos como dice acá en Éxodo 18, verso 25, dice: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Miren, hermanos, como él dice, algunos tenían la capacidad de guiar a 1000, pero también había otros que tenían la capacidad de guiar a 10. Y también el Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. O sea que el servir al Señor, hermanos, no es un asunto de masas, es un asunto de fe en que yo puedo servirle al Señor, hermanos, mediante el conocimiento de las bendiciones espirituales. Amén. ¿Por qué, hermanitos? Porque vamos a leer lo que dice acá. Voy a volver a leer las tres preguntas, los cuales de los que está hablando Pablo. Dice acá: para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. El segundo, ¿cuál? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El tercer, ¿cuál? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire, hermano, esta palabra uno no la puede dejar pasar por alto, porque uno puede preguntarle: Señor, tú me estás diciendo a mí que tu inmenso poder opera en mí, pero ¿en cuanto a qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Porque yo debo estar interesada en lo que Él me dice que me ha dado, porque Él primeramente nos dice que todas las bendiciones del reino de los cielos nos las dieron en Cristo. Luego el apóstol Pablo dice: ¿de qué manera yo las puedo tener? Por medio del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación del Señor Jesucristo, que ellos me van a llevar a que se alumbre los ojos de mi entendimiento, a fin de yo comprender cuál es la esperanza a la que me llamó, cuáles son las riquezas en gloria que me ha prometido y cuál es esa eminencia de grandeza, de poder de Dios que opera en mí. Que yo necesito saber esto, porque es que eso es lo que me va a dar a mí la fuerza para yo servirle al Señor, a fin de que, hermanos, la vida de nosotros sea una vida maravillosa, porque siempre, y esto es una realidad, hermanos, siempre que nosotros pensemos en Dios, nosotros tenemos que hacer a un lado lo material, porque Él lo dijo: busca el reino de los cielos. Usted y yo sabemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Es lo que hace falta en este mundo y que nosotros los hijos de Dios lo podemos tener en Cristo Jesús. Porque miremos como dice aquí, pasemos la hoja y miremos en el capítulo de Efesios 3. Mire cómo dice en el verso 16, dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire, ahorita acabamos de leer que ¿cuáles son esas riquezas en gloria? Y el apóstol Pablo acá está diciendo, una de esas riquezas en gloria, le está diciendo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que una de las riquezas de gloria de Dios para nosotros es que mediante el espíritu de Dios, Él le dé poder al hombre y a la mujer que hay dentro de nosotros. Porque eso es lo que sucede, hermanos. Por la falta de ese poder es que a uno le da pereza hacer las cosas. Por la falta de ese poder es que a uno no le gusta hacer las cosas y es más fácil la queja. Ay, eso es lo que Dios dice. No me gusta eso. Porque yo les he dado todo. El Señor nos ha dado todo para nosotros parecernos al Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de que somos hijos de Dios, porque hay muchísimas cosas, hermano, que nosotros desconocemos. Y el apóstol Pablo llegó a ser el que era, precisamente porque él conocía
estas bendiciones espirituales que le daban la fuerza para servirle a Dios, porque él sabía que en el servir al Señor había gran galardón y que debe ser así, hermanos. Muchos de nosotros, si nos fuéramos hoy, muy posiblemente, hermanos, no alcanzaríamos a tener lo que Dios tiene dispuesto, porque Él lo dice, es que el hombre, en el proverbio dice, el hombre se pule con el hombre. Nosotros sabemos, hermanos, que aquí en la tierra, como dice el Eclesiastés, lo mismo le pasa al rico como lo que le pasa al pobre, porque hemos visto en la Biblia que los sufrimientos no son solo para los cristianos, el sufrimiento es para toda persona que viene a este mundo, porque en la vida cada persona se tiene que esforzar. La gente se tiene que esforzar para trabajar, para estudiar, para todo lo que haya de actividades, como dice la Eclesiastés, que Dios las puso sobre nosotros, es por medio del esfuerzo. Y en el esfuerzo hay cansancio, en el esfuerzo hay desgaste, en el esfuerzo hay dolor. Si yo no tengo la fuerza interna, uno se va a empezar a quejar y se le van a nublar los ojos. Y entonces en la gracia de que somos hijos de Dios, bueno, ojalá que el Señor nos ayude, pero eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que usted y yo seamos como el Señor Jesucristo, que tengamos siempre esperanza, porque Él está diciendo, la esperanza a la que se está refiriendo el apóstol Pablo en el capítulo 1, lo que acabamos de leer, esa esperanza no es el reino de los cielos, porque esta fuerza del hombre interior no es para el reino de los cielos, es para ahora, para acá. Cuando una persona tiene que hacer una labor y no ve respuesta, se cansa, se desanima, no quiere seguir, pero si tuviera esperanza a la que fue llamada, porque no sabe a qué fue llamada, no sé a qué fui llamado, ya estoy cansado, yo tanto tiempo vengo acá, nadie viene, hago esto, sigo invirtiendo, pero es que hace falta esa esperanza a la que fuimos llamados, porque el Señor nos dio las bendiciones de los reinos de los cielos, es para ahora, en esta vida, para que las usemos a manera de servir, porque ¿cuál es el ejemplo principal que nos dio el Señor Jesucristo? El servir. Pero es servir con gozo. Cuando uno sirve con gozo, hermano, la vida se le hace corta. Porque ama tanto, que le duele tanto, me voy de acá y qué pesar. Yo quería seguir sirviendo al Señor. Yo quería que se siguiera formando el cuerpo de Cristo. Que ese es el entendimiento al que el Señor nos quiere llevar, hermanos. Porque así es. Porque nosotros debemos saber que aquí en esta tierra, hermanos, acá no vamos a encontrar lo que es propio del reino de los cielos, esa justicia, ese gozo y esa paz en el espíritu la tienen los hijos de Dios que están convencidos de que son hijos de Dios y que vinieron a servir. Que no es necesario masas, no es necesario iglesias, porque usted puede, como él dice, donde hay 2 o 3, si no podemos con esos 2 o 3, podemos interceder. ¿Por qué? Porque mire como el apóstol Pablo hizo, él intercedió para que aquellos que tenían fe en Jesús y amaban al prójimo tuvieran esas bendiciones espirituales, que es la voluntad del Señor. Mire que ellos pensaban era en el mundo, en todo el cuerpo de Cristo, los cristianos en todo el mundo, hermanos. Todos aquellos que son el cuerpo de Cristo, porque nosotros no sabemos quién verdaderamente es hijo de Dios, conforme la Escritura dice. El Hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Así lo dice. Él dice, bienaventurados los que son pacificadores, porque son hijos de Dios. O sea, los pacificadores son hijos de Dios, pero también el que perdona, el que intercede por el pecador, ese también es hijo de Dios. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que oremos para que el Espíritu nos convenza de que somos hijos de Dios, pero también nos están diciendo que oremos por todos los hijos de Dios, para que se nos revele a todos quién es Jesús y que venga un espíritu de sabiduría que nos permita tener los ojos del entendimiento alumbrados y saber a qué fue que nos llamaron, para que no tengamos desánimo, hermanitos. ¿Por qué? Porque miremos como nos dice aquí el libro Efesios 3, verso 17, dice: porque Él nos está diciendo que una de las riquezas en gloria es que seamos fortalecidos por el Espíritu de Dios internamente, ¿cierto? Que tengamos fuerza para todas las cosas.
Luego en el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que usted y yo estemos cimentados en amor, sin criticar a nadie, a pesar de que sean las denominaciones desde siempre, hermanos. Ustedes y yo sabemos que calvinismo, luterianos, wesleyanos, todo eso es algo que lo maneja Dios, porque desde antes de la creación Él sabía que eso iba a suceder y Él deja que eso suceda, hermanos. A nosotros nos han mandado a orar por el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es unidad con la cabeza, que es Cristo, la cual ama Dios. Dios ama la cabeza y ama el cuerpo, y nos ha mandado a nosotros amar ese cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos deja ese ejemplo. Oraba porque los otros también tuvieran lo que él tenía. Y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros tenemos que estar cimentados en amor. Cimentados en amor. Porque él dice, si usted y yo llegamos a comprender cuán grande es el amor de Dios, usted y yo vamos a tener plenitud. Que eso es algo que cada uno de nosotros necesita. Y es tan maravilloso que el apóstol Pablo no explica, esto no es procesual. Eso no es un proceso, usted haga esto, luego a lo otro, no, porque eso es revelado del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre, porque Él lo está diciendo así. El Espíritu de Dios convence al Espíritu del hombre, eso es individual, porque Dios conoce el corazón de cada uno y Él sabe qué porción, qué medida, qué prueba, qué proceso tiene que hacer con cada uno. Que eso nos debería maravillar de la grandeza del poder de Dios, cómo es que Él puede venir a cada uno y darnos esa fuerza y esa revelación de quién es Él. Porque por eso, hermano, existe el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, porque uno es un miembro y este es otro miembro que se necesita, porque nosotros tenemos que vivir en unidad, hermanitos. Si usted y yo no estamos cimentados en amor, ni estamos convencidos que somos hijos de Dios, nosotros vamos a ser egoístas. Y no vamos a comprender al Señor Jesucristo, que fue lo que Él vino fue a servir. A servir. Y eso es lo que a usted y a mí nos toca. Que el Señor nos ayude a que se nos revele quién es Él. Porque cuando se nos revela quién es Él, nos damos cuenta que Él es un siervo. Que Él es un siervo. Que Él está dispuesto al servicio. Pero es que uno a veces no está dispuesto porque no tiene ánimo. Porque está desilusionado, porque han abusado, porque ya cuántas veces me ha pasado y yo ya no quiero saber nada, pero eso no es válido ante Dios cuando tengamos que dar cuentas. A Él lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir es que le pidamos a Él que se nos revele Jesús como Hijo de Dios para que lo imitemos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, que nosotros busquemos como la manera, de una manera vehemente, suplicarle al Espíritu de Dios que se apiade de nosotros y nos permita ser convencidos, totalmente convencidos de que somos hijos de Dios. Porque cuando uno está convencido de que es hijo del Todopoderoso, hermano, uno tendría una fe muy maravillosa, tendría una muy buena comunión con el Señor, se dispondría al servicio. No todos podemos irnos a las montañas y no todos podemos subir y escalar y hacer, no todos, pero cada uno en lo que el Señor sabe que cada uno puede hacer, ahí uno ir y decirle, yo sé que yo puedo hacer esto, yo podría orar por esto, yo podría compartir estos volantes, yo podría, todo lo que cada uno puede hacer, porque como vimos, a unos a que guíen a 1000, pero también a otros que guíen a 10. Entonces, mire, hermanitos, que nosotros necesitamos ser unas personas más convencidas de lo que nos han dado, porque el apóstol Pablo, miremos nuevamente como dice acá, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si Cristo habita en nuestros corazones, hermano, nosotros vamos a estar arraigados y cimentados en amor, que eso es vital, nosotros arraigados, o sea, como una raíz que tira hacia abajo y se aferra, que está ahí plantada, que no es fácil quitarla.
porque todo radica en el amor. Y la escritura dice que el hombre se pule con el hombre. Nuestros problemas son con las personas, pero Dios es el Padre de todos. Él sabe quién verdaderamente es un hijo de Él. Nosotros tenemos que orar por los hijos de Dios para que el Señor nos permita tener revelación de quién es Él e imitarlo. Porque en estos tiempos que están pasando las cosas que el Señor Jesucristo dijo que iban a pasar, es un tiempo en donde usted y yo tenemos que estar más arraigados en amor. Por las cosas que están pasando, hermanos, tan difíciles. Y nosotros no mandamos. Nosotros somos hijos de Dios. Si padecemos, qué tan tremendo. Si padecemos, porque el padecimiento de nosotros, ¿sabe cuál es, hermano? Negarnos a nosotros mismos. No es difícil, porque el amor que yo tengo al Señor es el que me hace levantar a la madrugada. Es el que hace que yo me abstenga. Es el amor de Dios, es el que me impulsa a mí a hacer las cosas. Si me toca ayunar, pues yo tengo que ayunar. Si tengo que abstenerme, pues por el amor, hermanos. Pero si nosotros no estamos arraigados en este amor, nosotros, ¿qué padecimos? Vamos a padecer por cómo está el mundo. Ese no es un padecimiento, hermanos. Y eso tampoco es algo que nos va a justificar delante del Señor. Y mis padecimientos es que nosotros menguemos para que sea Cristo en nosotros. Es no darle rienda a nuestros deseos, lo que nosotros ya hemos sabido, hermanos, porque mucho se ha predicado de las obras de la carne. Miremos como dice acá. Y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que esa es la meta, hermano, que usted y yo seamos plenos en Dios. Mire la tarea que nosotros tenemos, hermanos, para que nosotros realmente seamos hijos de Dios. Que seamos plenos del amor de Dios, que lo llevó a tolerar todo lo que Él toleró. Por eso es que es muy importante que leamos y volvamos a leer los evangelios. Y releamos y luego Lucas, Marcos, Mateo, Juan, nuevamente, porque nos vamos dando cuenta cómo Él era. Y que precisamente, como dice la Escritura, la gracia de Él se derramó porque Él amó la justicia. Más que todos, por la gracia. Y que nosotros también podemos acceder a esa gracia, hermanitos. Por eso la invitación es que le pidamos al Señor que nos aumente la fe. Aumentanos la fe, Señor, por todos los días, hermano, que tengamos fe. Porque por la falta de la fe, por la falta del conocimiento, nosotros no vamos a estar excusados ante Dios. Porque Él nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que pedir. Si el Señor Jesucristo sabía que Él iba a multiplicar los panes y los peces, Él le pidió al Padre, Él oró. Si Él sabía que iba a sanar enfermos, Él oraba. Y así como el Señor nos ha dicho que el Espíritu nos convence de que somos hijos, nosotros tenemos que orar para que Él nos convenza todos los días. Convénceme. Porque cuando uno se siente que es hijo de Dios, uno tiene valor, hermano. Y busca la santidad, busca la perfección. Recordemos como dice la Escritura, el Hijo de Dios enteramente preparado, el hombre de Dios preparado para toda buena obra, que esa es la parte que a nosotros nos compete, mis hermanos. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la enseñanza y tengamos presentes esas peticiones y la manera en que el apóstol Pablo nos lo muestra, para que nosotros también sepamos cuáles son esas riquezas en gloria. Porque él acá nos deja ver una, pero hay muchas. Y están en la Biblia, para que nosotros las pidamos, para que nosotros podamos ser, como dice, porque si el Señor dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, es por algo. Porque en Cristo nosotros somos más que vencedores, nosotros somos más que ganadores. Nosotros con el poder de Dios a nuestro favor, en sumisión, en obediencia, con sabiduría, nosotros vamos a servir mucho y vamos a ser felices, hermano. Felices en el servicio al prójimo y a Dios. Porque Él cambia la mente y ya uno tiene otra mirada como hacían estos hombres. Nosotros vemos, ninguno de ellos se quejaba. Ellos estaban concentrados en sus labores y en sus servicios porque ellos tenían estas revelaciones. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, tenga piedad de todos nosotros, porque realmente, hermanos, lo que, como dice el pastor Alpidio, cuando uno da una enseñanza, a uno es que Dios le habla primero.
Porque no es que uno hable esto porque ya lo hace, porque uno también está aprendiendo. Entonces, estamos unidos, por eso tenemos que ser compasivos, amorosos y manifestarle a Dios cuánto lo amamos. Dios nos bendiga, hermanos.